Compañeros, quiero compartir con ustedes lo que la mayoría de los traders profesionales les preocupa para sus operaciones esta primera semana del 2023. Como traders, no nos afecta tanto si el mercado sube o baja. Nos afecta la incertidumbre sobre si en efecto va a subir o bajar. En ese mismo sentido, quiero compartir con ustedes en dónde tenemos que tener todos nuestros ojos para las operaciones en el corto plazo. Y quiero destacar también que es muy importante que lo tengamos en cuenta. No se puede cambiar de opinión en el posicionamiento estratégico a largo plazo por simplemente pequeños problemas en el corto plazo. Entender las diferentes temporalidades para lo que uno tiene que ejecutar en sus ideas de trade me parece que es fundamental que lo tengan en cuenta. Ninguna de las cosas que voy a compartir en este momento puede realmente cambiar mis tres premisas para este 2023. Y me refiero específicamente a que en estos precios de Bitcoin, desde la pérdida de los 17.500, son los mejores precios para hacer DCA. Para mí ya esta es la capitulación y aunque pueda caer un poco más, simplemente va a promediar cuál es mi precio final de compra. Como no estoy seguro de cuál va a ser el fondo del mercado, no soy adivino y no creo que nadie lo sea, simplemente este promedio a partir de este punto en adelante es el que yo estaba ejecutando y los seguidores de mi canal lo saben. Yo nunca había estado comprando, sino hasta precisamente la caída de FTX. Mi segunda premisa que quiero que tengamos en cuenta es que si se llegan a perder estos mínimos de los $15.500, es decir, si se construye un nuevo mínimo para este ciclo de Bitcoin, voy a pausar el DCA y voy a hacer el lump sum. Lump sum es prácticamente la idea opuesta al DCA. Es hacer una compra un poco más fuerte de lo que se hace en cada compra progresiva del DCA, considerando que se está alcanzando un nivel máximo de capitulación, que pudiera darse el caso simplemente por análisis técnico, la construcción del nuevo mínimo y perder esta zona de consolidación del precio, un poco amplia, pero que eso es lo que es. Perderlo para mí me llevaría a cancelar el DCA y a realizar un long stop, al menos para pausar las compras durante un buen tiempo, sabiendo que voy a alcanzar un excelente, mejor precio. Y la tercera y tal vez la más importante es que a partir del segundo trimestre quiero tener una importante exposición en criptoactivos que tengan escasez, es decir, que su política monetaria no sea como la de Cardano, que simplemente van saliendo cada vez más tokens en la medida en la que se le paga a los que están haciendo staking. Quiero tener exposición a Bitcoin, que tiene una política monetaria definida y que cada halving mejora. Binance Coin, que es una política deflacionaria y que cada vez hay menos tokens en circulación, y Ethereum, que tiene una política monetaria plana, tal como se los estuve compartiendo en mi último video, ya que desde el merge en adelante hay el supply con el que se está pagando a cada una de las transacciones, justamente a los validadores de la red de staking, es lo mismo que se está cobrando por el feed, de manera de que no hay nuevos tokens en circulación. Entonces, en la medida en la que para el segundo trimestre ya estemos en una recesión y los bancos centrales estén alándose los cabellos, muy probablemente es ahí en donde va a valer la pena, cuando reaparezca el dinero gratis, es tener exposición a activos escasos. Y lo mejor es que no estén precisamente fuertemente correlacionadas entre ellos, aunque las tres son criptomonedas, de una o de otra manera cada una me ofrece una exposición diferente. Ethereum es normalmente los contratos inteligentes más consumidos a nivel de Estados Unidos. Binance Coin es una red que le hace una excelente competencia. En las dos es en donde se mueve la mayoría de los tokens no fungibles y los contratos inteligentes. Y Bitcoin, pues evidentemente, es considerado un refugio de valor históricamente, y la seguridad de su red, y justamente no ser proof of stake sino proof of work, me parece que descorrelaciona de una u otra manera la exposición de los tres activos que estoy escogiendo. No voy a darle muchas más vueltas a eso, voy a caer directamente al punto con los gráficos que de verdad me parece que son fundamentales que tengamos en cuenta para el posicionamiento estratégico durante esta primera semana y principalmente para lo que va a ser el 2023. Comencemos. No me voy a cansar de compartir con ustedes este gráfico, y es que me parece que es vital
Porque aquí, compañeros, es en este y no en otro, en donde está la capitulación de la Fed. Sí, el fulano pivot, que mucha gente le ha perdido la Fed, me parece que está justamente en este punto. ¿Por qué? ¿Qué estamos viendo aquí? Recuerden que los datos del empleo en Estados Unidos se calculan un poco diferente de cómo se calculan en otros países. Se calcula a través de dos estadísticas. El Establishment Survey, que es esta línea verde que va en vertical permanentemente, y la roja es la Household Survey. Muy en resumidas cuentas, esta roja llaman a las personas a las casas y les preguntan si tienen empleo o no. Y en la Establishment Survey llaman a las compañías y les preguntan si están contratando más personas de las que están despidiendo y si están solicitando personal o están despidiendo personal. Y nunca hay una brecha muy grande entre las dos, es decir, pues normalmente tienen que estar las personas de sus casas trabajando en las compañías y ya está. Y fíjense que este gráfico no está actualizado, esto es marzo, justo del 2022, cuando comenzó la divergencia, y esto es junio. Actualmente aquí marca un 1.5 millones de trabajo que se están encontrando, que dicen en las compañías que están, pero que las personas se encuentran realmente desempleadas. ¿Por qué este sesgo se está dando? Se está dando porque las compañías están contratando a medio tiempo, entonces una misma persona puede tener dos trabajos a medio tiempo y de una u otra manera no se ve desempleada. Pero hay otro grupo de personas que sí están desempleadas, pero no consiguen un trabajo a tiempo completo o de un salario que sea acorde a lo que aspiran. Y hay una diferencia de 1.5 millones, pero para el mes de junio. Actualmente son 2.5 millones de diferencia entre lo que es la tasa del empleo, que es la línea verde, la que considera la Reserva Federal para sus estudios y para seguirle lanzando ácido a los mercados, y en comparación con la realidad del mercado. Y se guían es precisamente por esta línea verde, y esto es lo que hace que la Reserva Federal sea tan chulita, subiendo los tipos de interés y diciendo que todo está muy bien y que consideran que el mercado laboral está sobrecalentado. Sobrecalentado, eso no está. Eso vamos a dejarlo hasta ahí. Sobrecalentado no está. Ahora bien, ¿esto qué significa? Y muy en palabras muy sencillas, que este viernes vamos a tener los datos del trabajo y muy probablemente opción A, vamos a seguir aquí y vamos a seguir teniendo miedo porque la Reserva Federal va a seguir subiendo las tasas de interés hasta el infinito y más allá, supuestamente, cuando realmente va a seguir ampliándose la brecha entre lo que está ocurriendo en la realidad y lo que la Reserva Federal nos está diciendo. Quiero que lo tengamos muy en cuenta porque evidentemente pudiera haber un cisne blanco en la habitación, ¿sabes? Si ellos llegaran a reconocer los verdaderos datos del empleo, es decir, que realmente se está viendo con fuerza una tasa de diferencia entre los dos métodos de investigación que ellos tienen de 2.5 millones de puestos de trabajo, y los llevaría directamente a ponerse de rodillas ante el mercado y a bajar las tasas de interés. Vamos a dejarlo hasta ahí, creo que la idea ha quedado clara. Pero ahora bien, sigamos. El siguiente gráfico también muy importante que quiero que veamos es el siguiente, donde la Reserva Federal va a concluir sus tipos de interés. Fíjense, este gráfico no está actualizado, recuerden que ya estamos en el 4% de tipo de interés. Pero quiero que nos llevemos a esta idea porque hasta ahora esto es algo que no ha fallado desde 1974. La Reserva Federal baja los tipos de interés cuando los tipos de interés están por encima de la línea azul, que es la inflación. Fíjense, aquí en el 1974 tenían las tasas de interés al 13%, la inflación se encontraba en el 10% y empieza a bajar. En el 81, tasas de interés al 20% y la inflación al 10% y comienzan a bajar los tipos de interés. En el 84, 11% tasas de interés, inflación al 4%. ¿Cuál es el patrón? El patrón es muy claro. Simplemente los tipos de interés están por encima de la inflación y no antes que comienzan a bajar los tipos de interés. De una de otra manera, esta puede ser el mapa para entonces saber cuándo van a bajar los tipos de interés. Actualmente la inflación se encuentra muy cercana al 8%, en el 7.9%, y los tipos de interés al 4%. En otras palabras, necesitamos que la inflación baje al menos a que se encuentre por debajo de los tipos de interés.
Recordemos que quedan pocas subidas y que se espera que como techo de las subidas se alcance el 5%. Entonces habría que tener algún tipo de cálculo para saber exactamente cuándo es que se va a alcanzar tener los tipos de interés en el 5% y en dónde va a estar la inflación anualizada por debajo. Pues también se los tengo, compañeros. Fíjense. Aquí está, y por eso es que yo no me he cansado de compartir con ustedes este gráfico y no me cansaré de hacerlo, al menos hasta que lo que es la inflación deje de ser el tema más importante que afecte a Bitcoin y a las criptomonedas. Compañeros, muy fácilmente voy a explicarles este gráfico, aunque ya lo he hecho anteriormente. Fíjense, con la publicación actual de la inflación, en diciembre estaba en el 6.89%, no en el 8% como acababa de decir. Y se espera que si en un cambio mensual de en un 0,1, así como salió en diciembre, continúan saliendo todos los resultados, fíjense cómo va a caer estrepitosamente exclusivamente por el base de cálculo. Recuerde que el poder adquisitivo nunca lo vamos a recuperar, eso se perdió. Pero lo que sí vamos a ver es una desaceleración en el ritmo de subidas de la inflación que va a llevar a que, si esto se cumpliera, en mayo ya estamos muy cerca del 2%. Y en junio ya estamos en el 1.18%. No creo que repitamos este escenario obligatoriamente. Puede que algunos meses varíen en el 0,2 en la inflación mensual, afectando ahí en este sentido la tabla de la inflación anualizada, o en este sentido el 0,1 la inflación anualizada. Pero simplemente teniendo como base lo que ocurrió en diciembre, que pudiera seguirse repitiendo si el petróleo no sigue subiendo, si los salarios no aumentan de una u otra manera, este escenario es viable. Estaríamos hablando de que la Reserva Federal estaría cumpliendo su objetivo. Pero aunque no, recordemos que el gráfico que les acabo de compartir dice que cuando la inflación cae por debajo de los tipos de interés, es en donde muy probablemente ya la Reserva Federal se comienza a plantear las bajadas de tipos y no antes. Estamos hablando de marzo del 2023. Sí, en el escenario, inclusive en donde la inflación comienza a salir en el 0,3% en enero, en febrero y en marzo, ya para marzo estaremos hablando de que los tipos de interés estarán por encima de los niveles de inflación. Ya huele a pivot. Ahora sí, compañero, ahora sí huele a pivot de la Fed. Ya sea porque el mercado laboral nunca estuvo sobrecalentado y que realmente están encubriendo una crisis, o porque realmente se alcanzan los niveles históricos de inflación por debajo de las tasas de interés y de una u otra manera se comienzan a sentir un poco más cómodos siendo flexibles. Y también quiero añadir algo muy importante antes de que pausen este video y comiencen a comprar criptomonedas como locos. Hay que ser objetivos. Esta no es la única herramienta que tiene la Fed para combatir la inflación. Ellos también están reduciendo el balance de su deuda. Y mientras no se incremente el tamaño de la deuda, igualmente los mercados de riesgo, como las criptomonedas, muy probablemente no es que porque comiencen a bajar los tipos van a rebotar al alza locamente y vamos a ver un halving anticipado. No. Pero sí podemos ver, o al menos una garantía de que el piso está atrás y no adelante. Y de que lo único que puede hacer el precio es lateralizar o subir. ¿Y por qué hago mención sobre cómo se encuentra el balance de la deuda de los bancos centrales? Es que esto es espantoso. Miren, estos son los balances de los diferentes bancos centrales. Y quiero que vean todas las explosiones de dinero gratis que se alcanzó con el COVID, pero ese dinero está desapareciendo a un nivel nunca antes visto desde el 2004, que es lo que me alcanza a previsualizar este gráfico. Es que el dinero lo están literalmente quemando, pues obviamente asumiendo las deudas que tenían pendientes con las subidas de tipos de interés y dejando que los bonos se venzan, llegan al vencimiento y no los recompran. Evidentemente se está viendo esta pérdida en lo que es el valor de la deuda neta de los bancos centrales. Muy difícilmente vamos a ver un rebote alcista digno hasta los $30.000 hasta que esto no haga piso, hasta que no se comience a comportar de una u otra manera de esta forma y comience al menos a lateralizar en un tono, no importa que sea por debajo de cero, pero que deje de caer a esta velocidad. Esto es un poco preocupante, pero de una u otra manera ellos no van a llevar su balance a cero, es el dinero fiat el que tiende a cero y no lo contrario.
Simplemente estamos en una etapa en donde la inflación los ha llevado a ser tan agresivos como habían podido, pero eso ya no le debe quedar muchísimo tiempo más, exactamente como lo he estado compartiendo con ustedes. Y es que han hecho lo que no habían hecho en los últimos 40 años. Estos son los diferentes ciclos de subida que hemos estado experimentando desde 1983. Esta línea negra es la subida actual, fíjense. Y no se había visto una subida tan agresiva en los tipos de interés, al menos en Estados Unidos. En Europa no, en Europa están dormidos. Pero no se había visto en los últimos 39 años una subida tan espantosamente vertical. Y aún así, ellos creen que no han roto algo. En todas estas ocasiones rompieron algo. Simplemente que cuando comienzan las subidas de tipos de interés es en donde comienzan los problemas. Pero de una u otra manera el mercado está resentido y las cadenas siempre se rompen por el eslabón más débil. No se puede saber actualmente cuál es el eslabón más débil que se va a romper. Pero ya sabemos que hay un sesgo en la investigación del cálculo del trabajo y ya sabemos perfectamente que muy probablemente entre marzo y mayo son las fechas claves para que los tipos de interés estén por encima de la inflación y comience aquí a aplanarse la subida y de una u otra manera, incluso si se llegara a dar un cisne negro, ellos tienen las herramientas para devolver todo a su foco, es decir, a regalar dinero nuevamente y a bajar los tipos de interés. Sin embargo, han hecho lo que nunca antes habían hecho, tanto en reducción de balance como en subidas de tipos de interés. Por lo que si no se le alcanzaran nuevos mínimos con fuerza o se alcanzan unos nuevos mínimos en Bitcoin y en las criptomonedas, ese mínimo yo lo compro. Simplemente considerando que estos tipos de interés no van a subir hasta la luna y no van a seguir reduciendo el balance a la velocidad de lo que han estado haciendo hasta ahora, porque algo se les va a romper, exactamente como ocurrió en cada una de las subidas de tipos anteriores. Y nada más. Ahora sí, vamos a dejar los gráficos y vámonos a lo que es el análisis técnico para el día de hoy. Fíjense, ¿qué es lo que podemos ver en el mercado? No hay mucho que leer realmente. Podemos ver es que el Bitcoin muy probablemente va a tener un movimiento alcista bastante importante si llegara a buscar los $19.700. Si en este gráfico de 4 horas viéramos un cierre aproximado entre los $17.000 y $17.100, muy probablemente vamos a ver un cierre de cortos y un posicionamiento largo que puede llevar fácilmente a Bitcoin hasta los $17.500 para esta semana. Recordando que tenemos una cita muy clave para el día viernes. Paso de largo a pensar que algo muy importante va a salir el día miércoles en las minutas de la Fed. Las minutas de la Fed van a tener sapos, ranas y culebras por dentro, eso no me sorprende, pero es que no van a decir nada nuevo. O sea, ya todas las herramientas de la Fed para combatir la inflación y para atacar a los mercados están en la mesa: reducción de balance, subidas de tasas de interés. No se van a inventar nuevos números en ninguno de esos dos escenarios, por lo que no, ya sé que no va a salir nada bueno de ahí, pero tampoco va a salir nada malo, y por eso ignoro totalmente, tal vez subestimo con error, pero ignoro totalmente que hay pudiera venir algo peligroso. Para mí, la clave está en el día viernes y no en el día miércoles. Igualmente, eso sería la clave para un posicionamiento largo: intentar entrar en el squeeze del movimiento cuando se ocurriera este cierre de cortos en este punto, que pudiera también ocurrir el día miércoles, porque veo que hay mucho interés por ese día, mucho miedo, pero no debería ocurrir realmente nada significativo. Por el contrario, por el lado bajista, pensar actualmente en entrar o al alza o a la baja, estamos en la mitad de un lateral un poco estrecho en $16.300 y los $17.000. Si rompe la baja, también valdría la pena aprovechar ese movimiento que pudiera ser por la consecuencia de alguna noticia no esperada o de la mano con algo de lo que les estoy diciendo. Perder los 17.300 puede ser bastante peligroso y sería para intentar tomar algún tipo de posición, al menos hasta el próximo soporte, que se encuentra bastante lejos. Entre los 15.800 y los 15.500 es donde se encuentran las principales áreas de soporte, por lo que es intentar operar la ruptura de este lateral y no andar pensando en que se puede anticipar cuál es exactamente la próxima tendencia desde el punto donde nos encontramos actualmente. Ese viene siendo la clave más importante que tenemos para la semana.
No podría yo decir que por análisis técnico en este gráfico de 4 horas hay mucho más que decir. No hay ninguna pista realmente clave, sino es esperar la ruptura al alza en los 17.500 o la ruptura a la baja de los 17.300. En el caso de Binance Coin, muy rápidamente, podemos ver un lateral muy similar. Realmente la clave es intentar ver como mínimo que recupere los $250 y podríamos entonces estar hablando de un rebote hasta los 253, $254, ahí donde está perfectamente el precio en los 246, no me está diciendo mucho. Del mismo modo, si llegara a perder los 240, así como se lo dije la última vez, peligro, porque pudiera estar confirmando una figura de hombro cabeza a hombro en el gráfico diario, que muy probablemente lo lleve incluso a perder los $200. Literalmente Binance Coin está pendiendo de un hilo. No creo realmente que me vaya a dar la oportunidad de comprarlo por debajo de $200, pero no dudaré en hacerlo si llego a ver esa caída. Y claro está, que no vaya ligado con que Binance falló con las reservas de los clientes de una o de otra manera. Pero si simplemente se termina de dar ese movimiento sin un cisne negro realmente significativo que puro está afectando a Binance y no a otras criptomonedas, esa caída yo la compro. Y ya para terminar, vamos a hablar de Ethereum, que también está en la misma situación. La ruptura por la parte de arriba se vendría siendo en los $240. Si rompe al alza, muy probablemente se venga a buscar los $1.330, que es en donde tiene la siguiente zona de resistencia importante. Perder los 1150 tendría que confirmarse bastante porque está cruzándose justamente con la línea de tendencia que está rompiendo en una temporalidad superior. Muy probablemente llegar hasta este punto y juguetear con él para rebotar al alza es una opción bastante viable. Realmente, un movimiento a la baja significativo en el caso de Ethereum solamente lo puedo confirmar es si se pierden los 1050, que vendría siendo la construcción de un nuevo mínimo desde hace muchísimo tiempo. Fíjense que intentando apretar el gráfico, solamente esos fueron los mínimos que se alcanzaron fue en julio, cuando estábamos con el problema de Triarrow Capital y Celsius. Antes de eso, difícilmente se pueda, como es, sin un cisne negro realmente significativo, difícilmente se va a alcanzar unos mínimos tan por debajo en el mercado. Y igual me mantengo firme en todo lo que les estoy diciendo. Esos mínimos yo los estaría buscando para comprar, no para vender. Pero no son mi escenario base. Pero no intentaría cazar un corto por debajo de los 1150 precisamente porque entre esta zona de soporte de los 1050 y esta confluencia de la línea de tendencia del gráfico diario, vamos a verla muy rápidamente. Fíjense, me refiero a que la unión desde sus máximos históricos está cruzándose ahí. Tocar ese punto en los 1150 sería de lo más normal para simplemente continuar con un movimiento alcista bastante decente. No descartaría yo que lo haga para luego seguir subiendo. En el caso de Cardano, vamos a dejar vamos a tocar el tema de Cardano. De una o de otra manera, si llegara a buscar los 0.2650, 0.2690, muy probablemente yo estaría pensando en que cuál es el próximo movimiento. ¿Por qué? Porque esto puede ser un doble fondo y se pudiera estar proyectando a buscar esta directriz que sería maravillosa para atrapar un corto. O la opción B, que termine de subir y en este punto, en vez de hacer este escenario, haga este escenario. Justamente en la resistencia del doble fondo, se dé la vuelta y buscará nuevos mínimos. Aquí, en los 0.2670, 0.2690, si se devuelve a la baja, o intentar justamente dejar que corra este movimiento al alza e intentar atrapar el corto en los 0.31, 0.313, muy probablemente son las dos oportunidades que yo veo en Cardano. En ambos escenarios bajistas, solamente que buscando atrapar el corto en dos puntos diferentes, uno aquí y uno aquí. No voy a andar pensando en atrapar un largo que fácil sí se pudiera dar,
No intentaría atrapar este largo porque sería operar contra tendencia y al mismo tiempo no me parecería lo suficientemente seguro. Y del mismo modo, no intentaría atraparlo de aquí hasta la resistencia, hasta esta zona de resistencia, simplemente porque no tengo claro que realmente eso sea el escenario más probable. Del mismo modo, ¿dónde sería bueno seguir manteniendo la vista? Aquí, en los mínimos anteriores de los 0.24. Si llegara a perder los 0.24, seguimos pensando en vender, no en comprar. Lamentablemente, esta criptomoneda, bueno, yo creo que ya más hater que yo le he mostrado no puedo, pero es que simplemente así se comportan las monedas que van tendiendo a cero. No digo que se va a ir a cero, simplemente digo que va en una figura técnica que lo espera en los 0.15 centavos. A partir de los 0.15 centavos voy a pensar en comprar. Antes no. Antes estamos en un camino bastante oscuro y de por sí es una de las criptomonedas que está casi de última en mi lista de las que quiero acumular. Por encima de ellas está Matic y Polkadot.